Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Estamos ya en la recta final y rumbo a las primarias. Si fuera la presidencial completa queda harto por cortar. Yo decía que estamos en el kilómetro 15 de 42 si fuera la presidencial, que es en noviembre. Pero ya podemos analizar ciertas cosas que están pasando. Ya hay veda de encuestas. Pero la primaria tiene una clara favorita, que no era la favorita al principio, que es Janet Jara. Hoy en día es la favorita, creo yo. Corríjanme los panelistas si no es así. Y estamos hoy con dos invitados que nos van a permitir. Uno es Rocío Cepeda Mahmoud, cientista política, doctora en ciencias políticas, académica también. ¿Puedo decir tu universidad o la dejamos para callado? Digámosla, ¿no? Todo el mundo sabe, ya da lo mismo. Sí, Universidad Mayor, ¿no? Sí, acá a la vuelta. Académica de planta. Sí. Y también contamos con el cientista político por Zoom, que se conecta con nosotros, Pablo González. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, sí, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a todos. Bien, estamos acá también, cientista político también. Estamos también con nuestros periodistas y editores, Camilo Espinosa y Josefa Garrido, para comentar el escenario de la primaria. Quedan 11 días. Y ayer pasó un hecho que quiero preguntarle primero a Rocío, después a Pablo. ¿Qué tan importante es? El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, dio su endorsement, eligió CNN Chile Prime para hacerlo, con Mónica González. Mónica Rincón. Perdón, con Mónica Rincón. Mónica González de Zipper. Creo que se retiró de Zipper. Ah, claro. Pero sí, histórica de Zipper. Le dio su apoyo a Janet Jara, y pese a después toda la polémica del pan chabata y también el capuchino que se tomaron en Puente Alto. ¿Qué implica este apoyo? ¿Implica algo primero que todo? O sea, yo lo primero es que a quién le sorprende. Eso es lo que a mí es como que estaban esperando que un candidato con los atributos de Matías Toledo, o sea, un alcalde con los atributos de Matías Toledo apoyara a alguien como Toá o Vinter, después de lo crítico que él ha sido también de las personas con privilegio, de la política con privilegio. Primero eso, yo encontré ayer cuando decían ¿qué pasó con Toledo? Como, amigo, ¿te sorprende que Toledo le haya dado su apoyo a Jara? ¿En serio? Eso es lo primero. Es que hubo, hubo ciertas señales, creo yo, que daban a entender que había cierta ambigüedad en la elección de Toledo. Yo creo que, por ejemplo, yo me acuerdo que Vinter, para la campaña de Toledo, de ser alcalde, él se rebeló contra el candidato del oficialismo, que era ni siquiera me acuerdo el nombre, pero era un candidato del PS, sacó muy pocos votos, que apenas compitió. Y Vinter se rebeló, digamos, contra la Alianza General solo para darle un apoyo a Matías Toledo. Me acuerdo que lo hizo acá también en una entrevista que le hicimos en Turno. Después, el primer candidato con el que se junta Matías Toledo es este desayuno, ¿cierto? Que generó cierto revuelo, pero fue con Vinter. Y Vinter, premium, y ahí yo creo que por ahí hay un error, claro, el desayuno premium con pan chabata y todo eso. Y ahí yo creo que generó, digamos, no sé si un quiebre, pero sí tal vez algún tipo de molestia porque se vendió en algunas cuentas del Frente Amplio esta primera reunión como que efectivamente le había dado el apoyo y que iba a votar por Vinter. A ver, pero como que se subieron por el chorro y nunca fue. No, Claro. Matías Toledo nunca le dio el apoyo directo a Vinter. Matías Toledo accedió a juntarse con el candidato, como lo hacen muchos alcaldes, para hablar sobre la comuna y los futuros planes que se tienen para la misma comuna desde la candidatura. Pero él nunca le dio el apoyo a Vinter directamente. De Exacto. hecho, por el perfil de Matías Toledo, es muy difícil también que él le fuera a dar el apoyo a Vinter. Evidentemente no le iba a decir, amigo, no nos juntemos, quedan en tu casa, persona de privilegio que fuiste al Oro Divino, no le iba a decir eso. Pero sí se sabía por quién iba Matías Toledo. O sea, es un candidato. Matías Toledo centró su campaña a la alcaldía como un vecino de Puente Alto que iba a estar centrado en los trabajadores, la clase trabajadora, la importancia de levantar la comuna desde los vecinos. ¿Qué otro candidato que Jara existía para posibilidades de Matías Toledo? Que el Frente Amplio se haya aprovechado es otra cosa. Yo creo que no se aprovechó el Frente Amplio, entendió mal las señales. Así como cuando estás coqueteando y piensas que tú le gusta a la otra persona. Le hizo los pero bombing. en realidad, claro, como que interpretó mal las señales y en verdad no había interés amoroso. Pero yo creo que había solo amistad. Pero creo que tiene que ver con una estrategia mal planteada del Frente Amplio, porque ellos, como una de las fortalezas que han planteado en su campaña, es esta cosa territorial. Y Vinter lo ha exacerbado también, como que tenía a los alcaldes con
Bogdanovich a la cabeza. Entonces tal vez, claro, se pasaron como 3 pueblos en esta... Sí, pues. En esta interpretación. Pablo, quiero preguntarte tu perspectiva, porque ayer lo que dijo el alcalde de Toledo, cuando le pregunta Mónica Rincón, y yo creo que había todo un despliegue a propósito para anunciar esto, creo que se hizo una performance, una estrategia comunicacional para anunciarlo, y las palabras que ocupó para elegir dijo, Mónica Rincón le pregunta, ¿por qué Janet Jara? Y dijo, es de territorio, tiene calle, y esta frase la encuentro poética, porque nos gusta el desplante que tiene el caminar. Y yo creo que Una canción. Eso no es una esa. canción, Sí, sí. es una canción, de hecho me está acordando cuál era, pero dice, es de territorio, y yo, díganme si interpreto mal, pero al decir que es de territorio tiene calle, quiso decir que eso en contraposición al candidato al Frente Amplio, así lo subentiendo, y después agrega, nuestro corazón y nuestro sitio político está con Janet Jara. Pablo, ¿estás por ahí o no? ¿No No escuchas? escucho absolutamente nada. Creo que vi tu boca mover, pero no escucho nada. Ah, ya, no te preocupes, vamos Fantástico. a hacer el enlace a continuación. A Camilo, a ti te escucha. Básicamente pregúntale. Pablo, sí, me escucha, ¿cierto? Sí, perfecto. Perfecto, ya. Oye, Pablo, la pregunta que te hacía Sebastián es tu opinión respecto a lo de Matías Toledo, este endorsement que le da a Janet Jara en el momento, en la recta final, y después de estas señales que había tenido con Vinter, el desayuno, en fin, el impasse al respecto, y finalmente como que le llamamos un love bomb, una especie de ghosting también, como que Sí. le terminó haciendo ghosting a Vinter. Bueno, eso revela la capacidad estratégica electoral de él. Me parece que estamos frente a un personaje que va a trascender de Puente Alto, va a dar que hablar mucho, se sabe manejar muy bien, o sea, basta con mirarlo en sus redes sociales o la épica de su campaña, ¿cierto? Y si bien era predecible, como decía Rocío, no se sorprendan que es parte de las conductas que vamos a ver en él o en cualquier político que se sabe popular y deseado. Por lo tanto era parte del jueguito que también le permitía estar mayores días en los medios de comunicación. O sea, hizo un juego interesante de alargar a varios días su figura por sobre dar, ¿cierto?, la definición de manera inmediata. Por lo tanto, ese juego revela que él sabe muy bien jugar con los medios de comunicación, con posicionarse en la agenda. Así que, obvio, era muy sensato que le diera el apoyo desde su posición, ¿cierto?, a Jara, pero ese juego atractivo que hizo con Vinter revela su capacidad y estrategia. Oye, pero generó algo súper importante porque eso también lo hace Bachelet en mayor medida, Sí. pero esta cosa como de Ah, generar... el suspenso. sí, claro, del suspenso es muy bacheletiana, si lo podríamos decir de alguna Sí. manera. Alguien que va liderando y se sabe deseado. Pablo, ¿cómo analiza en general la performance de... Voy a hacerte un repaso por... Perdón, no te escucho. Ah, no me escucha. Camilo, pregúntale tú. La performance de los 4 candidatos. Que Con traducción solo escucha tu micrófono. Sí. La performance de los 4 candidatos. No, te pregunta acá. Sebastián. Es que me Una siento como el del conferencia. móvil. Haciendo el móvil. Pablo, no, ¿cómo evalúas en general la performance de los 4 candidatos pensando que, bueno, quedan 11 días para las primarias? En la recta final es donde el votante está, digamos, tomando su decisión decisiva. Y vimos, al menos en las últimas mediciones, que había una tendencia a la alza de Janet Jara, una tendencia a la baja de Carolina Toá y Vinter más bien entre bajando y estancado en un tercer lugar. Movimientos que actualmente no sabemos justamente por la veda de encuesta, cómo se va a desarrollar de aquí a la elección. ¿Cómo ve a los 4? A ver, yo creo que sin duda Janet Jara ha sabido capitalizar el momentum, el contexto. Obviamente es mucho más sexy y rockero haber salido airiosa, victoriosa de una negociación como fue ella, ¿cierto?, en el Congreso, habiéndose aprobado una serie de proyectos emblemáticos para el gobierno versus una candidata que sale del gobierno también como Carolina Toá en medio de polémica por el caso Monsalve y también por cosas tangibles como la seguridad ciudadana. Y por otro lado, capitalizar, ¿cierto?, esa desafección con como el arquetipo, el personaje del Frente Amplio que representa muy bien
Gonzalo Vinter. Yo creo que ella hizo un trabajo estratégico importante que le ha llevado a posicionarse. Ahora, si esto lo relaciono directamente con las campañas, o por ejemplo, con lo que he visto a nivel de franja, no sé si me puedo meter aún ahí en ese terreno. Dale Sí, sí, nomás. démosle. ¿Sí? Y revisándola me llama mucho la atención porque, por ejemplo, Gonzalo Vinter, eh, al ser el niño símbolo, por decirlo de una forma, del Frente Amplio, era necesario hacer una campaña tan lúdica, tan meme. Nosotros sabemos que él es así. Acuérdate que para su campaña parlamentaria, la primera, si no me equivoco, Ujú. hizo una reversión de de una pieza de Plan Z, que era señor, que la hacían con Ramón Farías. ¿Te acuerdas tú? Ah, verdad. Sí, se me había olvidado. Sí, ¿Cierto? sí. Señor Farías, ¿te acuerdas tú que Sí. iba en un taxi? Esa vez, el año 2017, la hizo con Francisco Germain. Y se entiende porque es un nicho, es algo más específico, parlamentario, ¿cierto? Pero ahora entendiendo que hay que evocar, porque la gente espera que un candidato presidencial a lo menos se comporte como un presidente. Lo vimos como Gabriel Boric lo hizo a pesar incluso de su primaria, se comportó como un candidato presidencial. Veo que Winter, la estética y el discurso de Winter, si bien yo entiendo que trata de fidelizar esa audiencia que lo sigue, será necesario hacerlo de esa forma. A mí eso me hace un poco de ruido, porque de pronto es demasiado lúdico para un arquetipo de presidente, de gobernante, ¿cierto? Por otro lado, Carolina Toá refuerza esta imagen de líder, de cierta manera, pero con una apuesta exacerbadamente perfecta y cuidada, lo cual la hace ver un poco lejana. En cambio, Janet Jara sí logra capitalizar eso orgánico, eso real, que es lo que la gente hoy día está buscando, a través de una pieza bastante bien lograda. De pronto, hoy por hoy, ayer vi una que de pronto es sobreutilización de rostros del Partido Comunista, que yo no sé si son tan queridos por todo el votante, ¿cierto? Que en Mm. el fondo podría cambiar el destino de la elección. Y finalmente Jaime Mulet que hace como una reversión de las franjas de la UDI que no entera mirando al horizonte, eh, con un lenguaje muy de televisión, ¿cierto? No tan hoy día postproducido como lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Por lo tanto, creo que Janet Jara ha hecho una campaña bastante sólida desde todo punto de vista y que por eso se justifica que esté primera. Claro, yo tengo una, no sé si llamarle una tesis, pero sí al menos una hipótesis. Y le quiero preguntar acá a Rocío a ver si está de acuerdo, porque el otro día tenía una conversación sobre quién había sido el presidente más importante de Chile. Y es una conversación interesante porque uno empieza como a relevar ciertos datos y qué sé yo. Luego de la Y, tercera y ola de me... democratización o en toda la historia No, contemporánea. de la historia sí contemporánea, de la historia, digamos, post colonial de independencia en adelante. Y yo tenía la idea, por lo menos más siglo XX, de que el más importante había sido Alessandri Palma. Y mi tesis, o mi idea, mi opinión al menos en particular en torno a eso, es que Alessandri Palma lo que hizo, más allá de la reforma y los cambios y sus mandatos en particular, y en concreto, él estableció algo así como el estilo de cómo tenía que ser un presidente. Entonces, Mm. cuando nosotros nos preguntamos cómo tiene que ser un presidente en Chile, evocamos a un Alessandri Palma. Entonces, cuando decimos cuáles han sido grandes presidentes en Chile, no sé, pensamos en Frei Montalva y es parecido a Alessandri Palma. Pensamos en Allende algunos, es parecido a Alessandri Palma. Pensamos en Elwin, Lagos es casi como una versión Alessandri Palma siglo XXI, digamos. Entonces, planteaba eso y yo decía, pero pasó algo al mismo tiempo. Pasó algo porque apareció un liderazgo muy distinto, muy no Alessandri Palma, que es el liderazgo de Bachelet, que vino como a cambiar un poco el paradigma de cómo tenía que ser un presidente y en este caso en particular, para el debate que nos atañe, cómo tenía que ser un candidato presidencial. Entonces tenemos candidatos que quieren parecer a Alessandri Palma y tenemos candidatos que quieren parecer Bachelet. Yo creo que ahí, por ejemplo, lo que tú dices respecto a Toá es más bien un arquetipo, si se quiere, como más Alessandri Palma, Claro. más como este liderazgo más duro, una especie de dama de hierro. De hecho, hay un video, no sé si lo tenemos ahí, José, ese video de campaña de Carolina Toá, donde aparece muy Netflix, muy cinematográfico, con un fondo negro y de repente aparece ella en medio de policía, medio Ahora, ahí, militarizado, ¿sí? Oye, perdón, pero ojo. perdón que meta la cuchara, pero ahí o sea, yo creo que está muy bien reforzar esa identidad.
solo que hay aspectos como plásticos que exacerbar, por ejemplo, el uso de estudio, exacerbar el uso de determinadas técnicas que la hacen ver un poco más lejana, porque no es lo mismo Claro. incidir en la altura con un camino plástico por sobre el otro. Entonces creo que ahí hay un detalle como muy fino, pero no me parece inadecuado posicionar a Carolina Toá como la candidata que parece más ser una presidenta o que está más Ahí, preparada para ser una presidenta, pero la performance de pronto puede, en el lenguaje político, exacerbadamente publicitario, eso podría leerse como un poco que me la están vendiendo, más claro. que me están presentando una propuesta. No Como sé que si se pone entiende la diferencia. como que pone una distancia, Así una es. lejanía, porque el presidente también en algún momento fue una figura media como era como esta idea como del ciudadano que está arriba de todo, ¿cierto? Y yo creo Sí. que, bueno, y la diferencia con Jara es que justamente es mucho más Bachelet. No sé qué pensáis tú, Rocío. Que eso está súper estudiado igual en cómo se realizan las campañas políticas. Hay dos formas de, por ejemplo, en las campañas políticas para mujeres, las mujeres tienen dos opciones. Una opción es impostar esta figura masculina de autoridad para así poder acercarse al arquetipo que es el deseable dentro de un país que quiere un padre, que son los países latinoamericanos en general, que buscan figuras fuertes, autoritarias, que sepan golpear la mesa. Y por otro lado está el asumir el rol maternal, pero esta madre no que te cobija, sino esta madre que te guía y que te direcciona en el Mm. fondo, que eso fue lo que hizo Michelle Bachelet. Y esos son distintos atributos que están súper estudiados y lo que está haciendo Carolina Toá es lo contrario. Ella está tomando esta figura de autoridad para poder mostrarse como una figura de autoridad, lo cual yo creo que está muy bien, muy, muy bien hecho, porque ella no puede, en base a los atributos personales, las campañas políticas mujeres distinguen estrategia y con los atributos personales de ella, que no son precisamente la cercanía, el carisma, el apapacho, no puede tomar otro tipo de campaña basada en sus atributos. Así que la campaña que ella está tomando de presentar esta distancia está bien, porque la gente lo que ve en ella no es una madre que cuida, sino que es una persona que es estadista, que sabe Claro. poner orden. Disciplinada. Pero esa estrategia toda le ha dado frutos. El problema es que la estrategia se adecua a lo que quiere el país y necesita el país también en el momento. Entonces, si tú tienes una figura de autoridad por el otro lado de la derecha, que también es figura de autoridad y que es una figura de autoridad más fuerte frente a esta mujer figura de autoridad, evidentemente la campaña de la mujer se hace menos efectiva. Pero uno pensaría bajo esa misma lógica que si tenemos a Jara y a Toá y tenemos a la figura de autoridad y Chile está necesitando esta idea de ir contra la delincuencia, mano dura, Toá debería estar liderando una... Lo que pasa es que Jara también te da eso, pero te lo da desde otra perspectiva. Esta mamá como contra todo, ¿cómo era el dicho? Contra toda autoridad menos mi mamá. Ah, claro. Es ese tipo de mamá, ese tipo de figura maternal que encausa, ¿cachai? Que es la misma figura de Bachelet. Hay un libro de la Luciana Panque que se llama Campañas Políticas para Mujeres, que estudia el caso de Michelle Bachelet y de todas las mujeres presidenciables y ve cómo hasta por lo menos 10 años atrás las mujeres tomaron figuras masculinas para poder llegar a puestos de poder. Impostaron lo masculino para poder llegar a puestos de poder. Y actualmente no, porque actualmente se reconoce esta madre que cuida y que guía y que encausa como también una figura de autoridad. Pero eso esta estrategia de, por ejemplo, de Matei, que es como dual, que por un lado es Evelyn y por otro lado es Matei. Matei es la dura, mano firme, qué sé yo, y Evelyn es como la simpática que toma tecito Pero con yo la creo vecina. que eso ya no le acomoda tampoco. O sea, esto Sí, de la yo- diferencia entre Evelyn y Matei fue una diferencia que se le hizo de la campaña en contra. Son dos personas distintas. Yo creo que ella No, pero quiere ahora ella fijarse como está autoridad. asumiendo ese... Porque No sé yo si soy le Evelyn conviene y soy también. Matei. No sé si le conviene teniendo en la derecha otras dos personas tan duras. Porque el otro día, perdón, cuando estaba Jaime Dabañino, dijo algo que me pareció súper interesante, que yo no lo había pensado, y es el atributo de Kaiser, que también que no lo tiene Evelyn Matei. Que es que Kaiser puede estar diciendo la burrada más grande del planeta, pero lo dice con una seguridad y una calma que si tú no sabes del tema, la seguridad con lo que está diciendo es decir, sí, tiene razón, lo escuché y lo replica. Evelyn Matei no tiene tampoco ese atributo. Entonces, en base a las campañas también se construyen en base a los atributos de tu adversario. Yo creo que no sé si será una buena opción mostrar esta dualidad como puedo ser buena onda, pero también soy autoritaria, pero hablo tonteras, pero también estoy con la dictadura, no sé. No sé qué Oye, opinan. y en eso, claro, Jara se enfrenta a Toá y en esta como diferencia de liderazgo, pero ¿qué pasaría después si Jara se enfrenta a Kast? Como en diferencia de liderazgo. Es que como- esa es una
es una elección polarizada totalmente y eso yo creo que es a lo que no queremos llegar tampoco. Y en Ahora, términos de tributo también es bien... y es Claro. bien Son opuesta. muy distintos Exacto. Kast con Jara. Sí, una campaña totalmente polarizada, una elección totalmente polarizada. Yo creo que acá lo que Jara tiene que repetir como constantemente es lo que dijo en una entrevista hace poco, que ella no iba a hacer de Chile un país comunista. Lo dijo y lo ha dicho en la última entrevista, y yo creo que por ahí va el discurso, decir, yo no voy a instaurar una sociedad comunista en Chile, sino que voy a instaurar una sociedad de izquierda con toda la coalición participando. Yo creo que por ahí debe ir un poco el discurso para centrarse un poco y en caso de que pase los dos a segunda vuelta, no sé, no está tan polarizada la elección. Estamos haciendo un análisis completo de lo que son las primarias de cara a la recta final, ya quedan 11 días. Y quiero que revisemos un video. Estamos con Rocío Cepeda, estamos con Pablo González vía Zoom. Nos acompañan también los editores de turno, Josefa Garrido y Camilo Espinosa. Quiero ver el video que hablaba el Camilo de Carolina Toá, donde se ve muy cinematográfica como una líder de mano dura, para que evaluemos como semánticamente. Le voy a preguntar a Pablo, que va a tener que preguntarle tú, Camilo, porque te escucha tu micrófono. ¿no? Ah, ya. ¿Todavía me escucha solo a mí? Ah, ya está resuelto, parece. Ahora nos escucha a todos, Pablo. Pablo, ¿me escucháis? Bueno. Ah, bacán. Me escucha, Ya. me escucha. Bueno, veamos el video y comentémoslo. Dale play. Volumen. Por sobre tu hombro Ahí para está. ver que nadie te esté siguiendo. Como estudiante, supe lo que era subirse a una micro y que se ponga un acosador a tu lado. Como vecina de Santiago, sé lo que es que el barrio se vacíe cuando cae la noche. Como amiga, sé lo que es decirle a alguien, mándame un mensajito cuando llegues, y ponerte nerviosa cuando no llega. Como madre, sé lo que es que tus hijos salgan y decir, chao amor, cuídate por favor, y no poder conciliar el sueño. Como ministra, muchas veces sentí que todo lo que hacíamos se hacía insuficiente, porque también supe lo que es abrazar a una víctima que perdió a un ser querido, sentir su pena, su rabia. Sé lo que es un operativo, y como ministra tuve la experiencia de estar a cargo de nuestras policías. Y como votante, siempre busco a alguien en quien confiar, alguien que se haga cargo, de verdad. Por eso, como presidenta, la seguridad va a estar al centro de mi gobierno, desde el primer día. Tengo la experiencia, sé por dónde tenemos que ir. Vamos a quitarle al crimen lo que más lo alimenta: la plata, las armas y la capacidad de reclutar a los jóvenes. Creo en un Chile más seguro. Pablo González, Si creo en Pablo González, cientista político, ¿qué te parece esta pieza? También le voy a preguntar a Rocío y al resto del panel, porque acá, claro, apunta al discurso donde el progresismo está más débil, que es la seguridad, y claro, ella se ve frente a un operativo de carabineros, hace muchos anuncios centrados en reforzar las policías en general. ¿Crees que funciona esta estrategia? A ver, es que yo creo que acá ha pasado con... Por eso te digo, salvo con Jara, que entendió muy bien que ella, entendamos que en el fondo la gran masa, la gran mayoría de los chilenos no necesariamente irá a votar una primaria. Por lo tanto, ellos le hablan a sus votos más fieles, desde un lenguaje más fiel y más coherente. Por eso decía que Winter de pronto es un poco exagerado, porque sí cuenta con esa base de apoyo y podría haber proyectado algo distinto. Carolina Toá está tratando de llegar, obviamente, al centro, centro izquierda, centro socialismo democrático, con un discurso en el cual, muy bien dice Rocío, mediante una estructura, una forma, una semántica de líder dispuesta y capacitada para gobernar. Ahora, meterse en el framing de la seguridad cuando fue tu mayor pain o problema, es complicado hacerlo de una forma tan literal. Y yo creo que desde la forma en este sentido, no sé si podemos ver, pero el plano final, cuando ella aparece Claro, rodeada que de personas hablando a cámara, donde se aclara todo y aparece gente. así es. Y empiezan a aparecer Ese también podría haber sido aparecen las propuestas el también. contexto del desarrollo principal de la pieza, porque Carolina Toá le cuesta actuar o ser menos parca, es una persona dura, por lo cual Sin hacerla carisma. actuar o hacerla mirar de reojo a la cámara, yo leo acá los comentarios y dicen me dio cringe. O sea, pasa un poco eso. Creo que es forzarla a algo que ella no está acostumbrada a hacer. Y ese plano final, donde habla con tanto desplante a la cámara, se ve muy bien y está rodeada de personas, ese yo creo que debe haber sido el centro constructivo de la pieza. Mm.
meterla a actuar creo que lo deslegitima todo lo que está haciendo, porque además es un tema tan sensible que actuar la inseguridad puede ser peligroso, puede ser al revés de lo que buscan hacer. Es un lenguaje muy publicitario, está muy bien, pero No, ahí falta como aterrizarlo a lo más político. y las sensaciones también como que irradia, porque es como, me acuerdo mucho de esa campaña que hizo Jadwe, también para la primaria anterior, que también era como oscura, irradiaba más bien sensaciones de temor. No, no necesariamente, yo siempre pienso que las campañas al menos tienen que irradiar un dejo de esperanza, como que conmigo algo bueno se viene. Y siento que con lo de Toa tenemos un 90% en que nos da como miedo toda la franja, y el último 10% es el que, sí, buena. ¿No les causa incomodidad un poco? Sí. La franja, a mí me pasó eso con toda la franja. Me causaba incomodidad, como que me sentía incómoda viéndola, no estaba en un lugar cómodo. En esta franja es curioso porque yo creo que se habla muy poco también de Mulet, y Mulet es el que más ganó, encuentro yo. Como que de verdad se dio a conocer, le pegó todo el mundo. O sea, hubo un día en eso, el clima con Larraín. ¿Lo vieron? Sí, lo tenemos. Ya. Le pegó todo el mundo, pero pegó así, repartió ese charchazo. No, y en los debates también está así, está Sí, beligerante. Está beligerante, a mí me absolutamente. pareció muy bueno. Tenemos el clip de con Nicolás Larraín, que es muy bueno. Pongámosle play también y reaccionemos. Tiempo. Quiero la opinión de Josefa Garrido, editora de Turno PM. Play. Bienvenidos al informe de nuestro tiempo. Algunas isogaras anunciaban el regreso del arco iris, pero difícilmente llegará mientras se vaya donde sople el viento o dando vueltas en el mismo vórtice. La vaguada costera hizo que otras se enfriaran de golpe. Mientras que en la parte extrema izquierda de la pantalla observamos una preocupante nube roja. En la zona central, las bajas temperaturas indican que se viene un winter bastante crudo en el país por culpa de un frente frío y distante de la realidad. Está divertido. Está bueno. Mientras en el centro se anuncia buen tiempo. Por eso, con estos cambios climáticos constantes, creemos que es mejor salir de casa a la segura. Es hora de cambiar el clima adverso de nuestro querido país. A mí, mirando estos dos extractos de franja, me parece que queda súper claro los objetivos de cada franja. A mí me parece que Toa está como en primera vuelta y Mulet, claramente, su objetivo, él sabe que no va a ganar esto. No. Aquí hay otra cosa que se Sí. quiere presentar. Él quiere reconocimiento y por eso está jugando al techo pasado, yo creo. Ujú. Así que por eso lo de Toa, yo me pregunto, ¿es la mejor apelación que se le puede hacer a los votantes de esta primaria? No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que ella no está entendiendo bien cuál es su público. No está entendiendo bien hacia dónde tiene que apuntar y qué voto es el que tiene que captar. Ella no creo que lo esté entendiendo muy bien. Primero vimos como un intento, insisto, súper incómodo de toda Lolén, la toda que se grababa reels, y fue muy incómodo. Después de ese intento incómodo, la vimos pasar como al lado de la seguridad, como estoy totalmente de acuerdo con Pablo, que, o sea, está el recuerdo latente en la gente de dos situaciones específicas de Carolina Toá. Una, como alcaldesa de Santiago, donde ¿se acuerdan lo que pasó cuando Carolina Toá fue alcaldesa de Santiago? No, la gente no lo olvida, en Santiago menos. Y dos, ministra del Interior y el aumento de la sensación de inseguridad. Entonces, son dos cosas que son muy delicadas para ella y que la está usando en campaña. Es un arma de doble filo y es súper complejo. Yo creo que ella no está cachando muy bien y es difícil también desde su equipo de asesores, debe ser súper difícil también para ellos. Como qué atributos rescatamos de acá para diferenciarnos de los otros si tenemos uno que le está pegando a todo el mundo, tenemos otra que es cercana, es carismática, que logró proyectos importantes, aunque ayer me había dicho que fueron por la elite, da lo mismo, logró cosas igual y difícil, en Chile es muy difícil hacer cosas con la composición del sistema político que tenemos. Y por otro lado tenemos a otro candidato que tiene un público súper definido, súper claro, y que para allá va y él va a reforzar ese voto en esta elección. Porque Winter sabe que no va a ser presidente también. Entonces, No, ¿para y dónde luego va? se le está escapando gente también. Mucha. Sí, entonces Mucha.
hay un elemento ahí que yo encuentro que es un acierto. No sé si Pablo está de acuerdo conmigo con respecto a Vinter, porque lo de Vinter, o sea, perdón, más que Vinter con lo de Jara, porque Jara yo creo que es un acierto comunicacional. Estas piezas gráficas que difunde tanto en internet como en las calles. A mí me pasó el otro día en el metro, me pasaron un afiche de Jara con esta figura kawaii sosteniendo una pala y mostrando que es la que trabaja. Y claro, a mí me da la impresión de que ahí encontró un acierto en el sentido de que ella tiene muchas más cosas que mostrar de lo que ha hecho. Entonces tiene esta gráfica que es como un currículum de ella, como pidiendo pega. Está ella agarrando la pala y claro, y si uno empieza a enumerar, puede ser la candidata con más cosas que mostrar versus, por ejemplo, Toa, que tiene estas falencias que comentaba Rocío, y también Vinter, que como parlamentario, en general parlamentario, no es que haga poco, pero como que las cosas son cada vez menos materiales, ¿es cierto? Es una discusión, es un tema más bien legislativo. No sé cómo lo ves tú, Pablo. Es que yo creo que hoy estamos frente a un cambio de paradigma consolidado, instalado, y es lo que yo creo que los dirigentes políticos aún no ven. Y mira, quiero ser cuidadoso, pero la campaña de Toa está construida desde la base de lineamientos de publicidad clásica. Y después vemos el ecosistema digital como complemento. Pero Jara lo hace completamente al revés. Tiene un lenguaje más digital, más fresco. Lleva a la televisión esa frescura de lo digital. Por otro lado, José Antonio Cast hizo exactamente lo mismo. Es un candidato que nace al alero de TikTok, es un candidato que nace al alero de las redes sociales y lleva ese lenguaje a las redes sociales. Entonces, Gonzalo Vinter también, completamente nativo digital y le sale menos forzado. O sea, su franja es un gran repositorio de piezas digitales, hecho por los que más saben, ¿cierto?, de ese lenguaje hoy, que es el director de esta película documental que habla de las longanizas, ¿cierto? Denominación de origen. Pero Denominación de origen. el tema es que, claro, acá se pasa un poco para la punta, es excesivamente lúdico y creo que bajando 2 cambios lo lograba. Por ejemplo, hay piezas muy buenas de Vinter que son un poco más políticas, más duras, donde interpela a determinados políticos de la vieja política, por decirlo de alguna forma, De la y mesa generaron la polémica la que... mesa del poder. La mesa del poder, claro, eso es un gag, pero por ejemplo habían piezas más periodísticas que Ah. tuvieron buena aceptación en redes. Pero por ejemplo, hay una pieza que a mí me hace mucho ruido desde un poco ya como una perspectiva más semiótica que aparece en la calle em, en una mesa como de feria y con una hoja que Ah, dice sí. Vinter te escucho. Vinter te escucha. Ya, eso evoca mucho como una campaña universitaria. Entonces te están diciendo de alguna forma como que gobernar es improvisar, es hacerlo al lote, vengan, siéntese, hablemos, te escucho ya, chao, listo. Entonces también hay detalles que hay que tener mucho cuidado con Vinter. Y por otro lado, lo que Carolina Toá creo que tiene un capital de sobra que quizás por miedo no lo utilizan, pero Carolina Toá es una mujer emblemática al momento de combatir la dictadura militar. Tiene un relato, una fuerza, una resiliencia histórica, política, que le podría permitir construir fácil 7 piezas de franja que pues repita. Pero Y creo eso que no está tiene muy una repetido, autoridad Pablo. política, moral, por decirlo de alguna forma, por sobre el resto de los candidatos que sí estuvo ahí dando la cara contra la dictadura militar. Por lo tanto, quizás, como bien decían ahí, la estrategia de Carolina Toá es hablarle a un votante mediano de primera vuelta que el votante más ideologizado de una primaria. Sí, Rocío, tú ibas a comentar algo. Que no, yo no sé si será una mejor estrategia ocupar el tema de la dictadura. O sea, Carolina Toá evidentemente tuvo un rol importante, especialmente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, con la recuperación de las federaciones democráticas nuevamente, que hubo una movilización a partir del 84. Después logran elegir en dictadura por primera vez a una federación democrática no asignada. Esa fue la gran lucha, que fue el paro del 84, bla, bla, bla. Pero también es un riesgo tomarlo desde ahí, porque está ahí reviviendo esta figura de la cual ellos mismos han estado tratando de alejar. Por otro lado, también lo que hizo que a mí no me gustó, en lo personal, fue esa figura, o sea, cuando habló del papá toda la franja. En la primera, ¿o no? El poema.
pero habló del papá. Hubo una que aparece salía mucho el mucho papá. el papá. El papá fue una figura importantísima, sin lugar a dudas. José Toá, ministro del Interior de Salvador Allende. Se puede decir. ¿Qué cosa se puede decir? Asesinado Asesinado por la Sí, dictadura, pues, sí. asesinado por la dictadura. O sea, fue una persona relevante. Pero también agarrarse mucho de esta figura también nos deja en la duda como, ¿qué quieres mostrar? Sabemos que tu papá fue un mártir, que tu papá fue una persona importante en la historia, pero eso te hace a ti. O sea, ¿tenías cuántos años cuando se murió el papá? Creo que tenía 2 o 3, Sí. o 1. Era muy chiquitita. Entonces, también yo creo que ella debería recurrir más a los atributos propios de ella como ella, para hacer la candidatura más que a temas que tienen que ver con la recuperación de la democracia, porque también su rol estuvo más desde el estudiantado y estuvo limitado a un público específico en ese momento. Yo tiendo a pensar que por qué Toá hace eso, como en pensar en cuál es su interés, y yo creo que tiene mucho que ver con con digamos, el público. ¿Por qué? Porque yo creo que Toá también vio que Jara está metiéndose mucho en ese público 60 años, como la señora Juanita, esta idea que tenía, ¿cierto? Ricardo Lagos, que si no me equivoco, él fue como el creador como del fue concepto. ¿sí? Piñera. ¿Piñera? ¿Sí? Piñera, las llaves de la señora Juanita. ¿No se acuerdan? No, fue Lagos. Tengo la idea de que Lagos ¿No fue también Piñera lo cuando dijo. le dio las llaves? Pablo González sabe. ¿Quién inventó a la señora Juanita, Pablo? ¿Me escucháis o no? ¿Tú sabes, Pablo, quién inventó el Perdón, concepto de la señora? No escuché, perdí el audio nuevo, perdón. ¿Cómo? Si sabes quién inventó el concepto de la señora Juanita, yo tengo la idea de que es Lagos. Yo creo que fue Piñera con Sí, las Lagos. llaves. ¿No fue Lagos. Piñera con las llaves? Es que yo creo que Piñera Después lo fue replicó. sí. Cuando le daba las llaves la señora Por lo Juanita. Le con copió, las le gafas. copió a Lago. Sí. Ah, Sí. Sí. Perdón, que no escucho, perdí ahí y no quiero interrumpir. Disculpen si interrumpo, pero lo que decías tú me parece elemental. Obviamente no vamos a basar toda la franja, ¿cierto?, en hablando de la historia del pasado, por cierto, es contraproducente, pero hay una vibra y una energía que hay que capitalizar de esa épica que tiene Toá. Toá fue rebelde en su momento y eso hoy día lo capitaliza para construir futuro. Esa vibra del mensaje de Toá, que también es coherente con la dureza de su cara, de su forma de hablar, se justifica. Creo que ahí creativamente faltó profundizar, porque le da épica, transforma a este personaje en una heroína. Y desde ese pasado, desde esa herida, construir un futuro, pero en positivo, no tiene que ser negativo, ni hablar constantemente del papá, pueden ser sonidos, texturas, situaciones específicas. Creo que eso creativamente faltó en esa campaña. pero ¿no encuentran que es difícil? O sea, yo sigo poniéndome en la posición de estos pobres asesores, porque yo pienso, ya. Danilo Carolina Herrera. Toá, en serio, de verdad, Carolina Toá tiene un poco de carisma, pero Janet Jara tiene mucho más carisma. Carolina Toá tiene un poco de esta cercanía a la juventud, la rebeldía, pero Vinter es mucho más rebelde. Carolina Toá tiene un poco y todos los otros candidatos como que la superan en cada atributo que ella pueda tener. Entonces, ¿qué es la diferencia? De verdad, o sea, es súper complejo hacer esta campaña, de verdad. ¿Qué es la diferencia? ¿De qué me agarro con ella? Si digo el tema de seguridad estadista, pero amiga, venís del Ministerio del Interior y de una alcaldía donde no fueron las mejores experiencias. La rebelión, la lucha contra la dictadura, pero amiga, tenía Janet Jara, que es comunista y el partido que estuvo proscrito y tiene básicamente 9 años menos que tú, y también estuvo metida en la lucha, también fue dirigente estudiantil. Entonces, ¿a dónde la llevamos? De verdad yo encuentro que es complejo. Y el argumento que salió en la minuta, que se filtró, que es como que va, yo creo, a empapar en términos discursivos a toda de aquí a la elección, que justamente ella es, comillas, la mejor candidata para enfrentar a la derecha, que desde una perspectiva uno lo puede pensar, que es como una estrategia del miedo también, es como ponerte la pistola sobre la mesa. Es que a la gente no le gusta eso. A la gente, ya lo vimos con Pamela Giles, a la gente no le gusta que le digan lo que tienen que hacer, ni que la amenacen, ni que la asusten. No es algo que la gente recepcione positivamente. No es algo que la gente recepcione positivamente. Entonces tampoco es una buena estrategia. Yo creo que, y más aún si tienes a Jara repitiendo que su gobierno no va a ser un gobierno comunista. Y si ella sigue repitiendo eso constantemente, no importa que deje o no deje el partido. Se logra instaurar ese discurso. Y se logra entender que la ideología se adecua a contexto y que no estamos en la Guerra Fría.
Toda ideología se adecua a contexto. Y ese es el discurso que tiene que ver, y ese discurso es exitoso. Pero Carolina Toa, ¿qué tiene? Díganme ustedes qué tiene. Pero hagámosle una asesoría. ¿Qué podría ella Oye, destacar? son las 9:54 y tenemos que empezar a despedir el panel y les pido palabras finales cortitas. Lo que nos quedó... Ayer Janet Jara estuvo acá en turno, vino después de Marco Enríquez Ominami. Fue un capítulo muy entretenido, de los mejores que lo he pasado acá en turno. Y Janet Jara acá dio la noticia, la exclusiva, de que no va a incorporar a Daniel Jadwe en su campaña. Y bueno, la noche vino el endorsement de Matías Toledo, que es la principal noticia del día a nuestro juicio. Breves palabras, Rocío, Camilo, Josefa y Pablo, que nos acompañaron esta mañana, de este pequeño análisis de lo que implicó que Janet Jara no incorporara a su comando a Daniel Jadwe. Eso es un cierre de puerta a Carmona también, porque Carmona era quien estaba tratando de instaurar la idea de que el cambio de medida cautelar de Jadwe iba a ser propicioso para Janet. Yo creo que está muy bien. Ella tiene súper claro lo que quiere y hacia dónde va. Es una candidata, es una buena candidata. En cuanto a tributos, es una buena candidata, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es buena. Y es difícil también de combatir porque tiene muchas cosas que son muy difíciles de igualar. Yo quiero dar un mensaje pequeñito, ¿puedo decir algo? Dale. Que en lo personal, soy una convencida de que uno en las primarias vota por quien le gusta, no con cálculos políticos, porque así también funciona la democracia. La democracia es básicamente poder elegir a alguien, ver cómo lo hace y después decidir si votar o no por esa persona. Eso es la democracia según Tversky. Así se define democracia. Y por lo mismo, el ejercicio democrático se da especialmente en esta instancia de primera vuelta donde podemos elegir un candidato que nos guste y manifestar apoyos reales. Entonces, voten por quien le gusta. Como consejo, no vean el cálculo político. El cálculo político es para la presidencial o la segunda vuelta. En primera vuelta, hagamos el ejercicio democrático real. Eso. Pablo González, Cersei, palabras finales y tu pequeño análisis de Jadwe no entrando al comando de Jara. A ver, concuerdo completamente con Rocío cuando dice que ha acertado, cuando Janet Jara dice que no es la candidata irrestricta del partido, el dogma comunista, pero ojo, que está sumando a sus piezas muchos rostros comunistas y que no le aportan en mucho. Entonces, si ella quiere ser consistente en esa línea, debiese rodearse más de personas y no de políticos que también están tan mal evaluados. Yo quiero decir que la gran sorpresa y que me agrada y me cae muy bien es Jaime Mulet, nada más. Te gusta harto Mulet, te cachamos. Pablo González, Rocío Cepeda, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con su análisis de cientistas políticos expertos en la materia. Que les vaya muy bien, se lo agradezco. Chau. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM